Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de Unión Europea-Mercosur en el tablero mundial. Hoy, jueves 18 de septiembre, vamos a contar similar al día de ayer con una doble disertación con dos de nuestros expositores en este evento organizado por CEDEMA, Proyectar Nación y el EUMI, el European Mercosur Institute. En el día de la fecha vamos a contar con la exposición de Diego Galvalici, la cual será acerca de Europa ante un nuevo orden global, oportunidades y desafíos. Y más tarde con la presentación de Ludovica Ventrera acerca del Global Gateway, la Unión Europea y América Latina hacia una asociación estratégica integral. En primer lugar, dicho eso, para presentar a los expositores, bueno, en cuanto a Diego Galvarici, Diego es politólogo especializado en temas de geopolítica, Europa y Latinoamérica, con énfasis en cambios sociopolíticos, economía social y estudios a futuro, además de ser coordinador general del European Mercosur Institute, EUMI por sus siglas. Y luego con Ludovica Ventrela. Ella es graduada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Luis Guido Carril de Roma, con un máster en Gestión y Política Global en la misma casa de estudios y un máster en Estudios Diplomáticos en el CIOI. Además, es analista de investigación de políticas y asuntos europeos en el Center for Multilateral Strategy and Democracy, el CMSD, en Bruselas. Ha trabajado como consultora en proyectos internacionales en las Naciones Unidas, en UNEP, y en empresas de consultoría, contribuyendo en iniciativas de cooperación internacional y desarrollo sostenible. Bueno, una vez ya presentados a los expositores, estamos en condiciones de empezar esta jornada formalmente. Así que, en primer lugar, Diego, el Zoom es tuyo. Bueno, gracias Mati. A ver, voy a compartir pantalla. Mm, ¿listis? ¿Me ven ahí? ¿La pantalla? Cool, bien. Gracias Matías por la presentación, por la moderación. Sí. Bueno, en principio iba a hablar, iba a seguir a hablar sobre todo de lo que es geopolítica de Europa, pero bueno, en los últimos días o dos quise darle un poco más de arista y de hacerle más Latinoamérica y ver a ver cómo también estas regiones, bloques, como queramos llamarle, que es una cosa que voy a hablar, pueden converger o no. Sí, bueno. ¿Por qué no me deja esto? Cambió la... No, bueno, ¿qué pasó? Ahí está. Ok. Bueno, yo siempre digo que para mí lo más importante, para empezar, es las definiciones de las cosas, ¿no? Si no, de alguna manera se presta a ambigüedades, o también todos, mediante nuestra educación, formación y también vida, asumimos ciertas definiciones de las cosas por A o por B, se tornan de cierta manera y no de otra, ¿no? Es decir, todas definiciones son definiciones políticas, pero también no solo políticas, sino geopolíticas históricas, en el sentido de que toda definición tiene un pasado, un presente y a veces un futuro también. Y generalmente son construidas por personas que vivieron antes, con otros marcos culturales, pero también nosotros tenemos la oportunidad de también resignificar, redefinir conceptos, ¿no? Así que bueno, ¿qué es esto de Europa y qué es esto de Latinoamérica, ¿no? Bueno, lo primero que me gusta señalar es que hay múltiples definiciones de una cosa y de la otra. El término de Latinoamérica, por lo menos, es un poco más concreto, más estable en el tiempo, y Europa es un concepto más complejo y que va, me parece, cambiando y va a seguir cambiando mucho más en el futuro. Bueno, la definición quizás que me gusta aprender primero es la definición geográfica. ¿De qué estamos hablando de esto? Como ven en los dos globos se pueden ver distintos mapas, que es lo que realmente se
define Europe. Por un lado, América, que es una palabra de origen francés, que la inventaron los franceses, también con términos coloniales, de alguna manera. No es una definición que a mí me guste demasiado y que me parece que hay que repensarla. Pero bueno, se podría considerar como todos los países o como la región de América, esta cosa que también se le puso un nombre en base a un conquistador que vino hace 500 años, me parece un poco extraño, pero bueno, de todos estos países que hablan lenguas derivadas del latín o de las lenguas romances. ¿No? Y bueno, aproximadamente son 650 millones de habitantes en total, así que es una extensión y una proporción bastante grande del planeta. Después está Europa, que es un término un poco más complejo también, y que a diferencia de Latinoamérica no viene de afuera, sino que es un término que viene desde adentro de Europa, que bueno, hay muchas teorías de dónde viene el nombre de Europa, pero un poco la más aceptada es que vino desde esa región que ahora sería Grecia, donde está el río Ebros, y entonces la gente de aquel momento dijo que está parte del río es Europa. ¿No? En términos de extensión geográfica, casi Latinoamérica, pero sin embargo tiene habitantes. Dijimos 150 en Latinoamérica y Europa en general tiene aproximadamente unos 750 millones de habitantes. Pero bueno, eso, como vemos, depende mucho de la definición que se tenga de alguna manera. ¿No? Por ejemplo, el tema de Europa hoy en se incluye a Rusia en la definición de Europa o no, por ejemplo, ¿viste? O incluso en los Balcanes acá todavía no saben si son de Europa o medio otra. Así que bueno, es un continente que a pesar de ser pequeño territorialmente, agarrando esa parte de Rusia, no toda Eurasia, sigue teniendo una población bastante importante. Bueno, todas las definiciones tienen muchos alcances, críticas, utilidades, academias, también de la geopolítica crítica y de la geopolítica popular, ¿no? De cómo nos definimos, por ejemplo, nosotros, latinoamericanos, europeos, o lo que sea. ¿No? Y bueno, también muchas críticas de cómo se van construyendo los conceptos y cómo deberían evolucionar. Así que yo siempre digo, para los que estamos en esta área interesantísima de las relaciones internacionales, de la política, de la geopolítica, apostar por nuevas definiciones siempre es bueno, ¿no? Porque el conocimiento avanza pensando y repensando las cosas, ¿no? Y cómo podemos definir mejor estos conceptos. Así que bueno, es una misión que siempre me gusta comunicarla como para que alguien, si la quiere agarrar, bienvenida. Bueno, cuando hablamos de estos dos regiones o bloques, yo me pregunto, ¿se puede hablar de bloques como una entidad política, tanto Latinoamérica como Europa? Y bueno, mi conclusión es que esto se puede hacer hasta cierto punto, porque son bloques muy heterogéneos. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, tenemos múltiples organizaciones que integran esto de Latinoamérica. Bueno, el Mercosur es quizás la más grande en esto. Eh, Está el UNASUR, que está casi difunta hoy en día. La CELAC, que es como un foro de representación. Y bueno, los países más importantes que se toman la potestad muchas veces de hablar por Latinoamérica, que son Brasil y en menor medida México, por su tamaño. ¿No? Países, me parece que vos no tienen tanto en lo que es el panorama geopolítico, ¿no? Y eso puede ser un problema. Y bueno, en el caso de Europa es distinto, aunque sí con algunas diferencias. A diferencia de Latinoamérica, en Europa sí existe un bloque en formación, que se llama esta cosa de la Unión Europea, que por lo menos incorpora a los países, o la mayoría de los países, de esto que podemos definir Europa Occidental, ¿viste? Pero también es un problema porque si vas a Hungría te dicen que son Europa Occidental, si vas a otro lado te dicen que son Europa del Este, es todo complicado. Y bueno, la Unión Europea ha creado y está teniendo un peso muy importante en lo que es la definición de Europa, o muchas veces en los medios, si se van a dar cuenta, cuando se habla de Europa o una cosa, generalmente se habla de la Unión Europea más estos
países, por lo menos lo que está a la izquierda, que es el Reino Unido, Alemania y Francia, que por una cuestión de peso y también de capacidad militar, se arroban quizás la palabra de lo que es Europa. Y bueno, por otro lado, está el país más grande de Europa, que es Rusia, que también quiere tener una voz importante en esto de Europa, de Eurasia, pero bueno, que muchas veces se deja de lado por lo que es Europa Occidental, sobre todo ahora después de la guerra de Ucrania, se ha creado una gran fisura de Rusia y Europa, Europa Occidental. Así que bueno, siempre las definiciones en ese sentido configuran bloques que también configuran poder. Así que es importantísimo hablar. Bueno, en tanto geopolítica de ambos bloques, a mí me gusta explorar esto de lo que son las convergencias y divergencias que tienen ambos bloques a nivel geoestratégico, geopolítico y también geoeconómico. Bueno, en tanto a convergencias, se puede ver que los bloques, o por lo menos de alguna manera, y cuando hablan incluso no unificadas, más o menos, aunque sí, dependiendo del ciclo político de cada bloque y de qué país en concreto estamos hablando, hay cosas que se convergen, ¿no? Por ejemplo, eh, la búsqueda de un mundo estable, en el sentido de que son respuestas por la paz a veces, o en general tienen ese discurso, eh, que no están a favor del nuevo, digamos, hiperbelicismo que se está armando, estas nuevas épocas imperiales que están emergiendo. Eh, Sobre todo es algo que se nota bastante a nivel de Naciones Unidas, pero también a nivel de política exterior y diplomacia. Otro punto que convergen las regiones es esto del comercio abierto, entre comillas, de cómo de alguna manera son regiones que, o por lo menos discursivamente, tienen eh, la intención de buscar el comercio internacional o ven el comercio internacional como algo bueno, a diferencia de este nuevo otro mundo o viejo incluso que se podría decir, que ve el comercio abierto como algo malo. Ahí está Trump con sus tarifas y muchas otras derivadas de Trump alrededor del mundo y acá en Europa cada vez más creciente. Una crítica a esto del comercio abierto. Bueno, otro punto fundamental también es que quizás las regiones están convergiendo a esta idea de la multipolaridad, no como algo positivo necesariamente, pero sí como algo inevitable, algo que hay que adaptarse y que no se puede hacer nada en contra de ello, aunque bueno, dependiendo del país también lo ven como algo positivo o negativo. En el caso, por ejemplo, de Brasil, está muy claro que están mostrando mucho lo que es el discurso multipolar y de la multipolaridad como algo positivo, sobre todo de la mano de China, Rusia y gran parte del sur global también, que de alguna manera eh, no se ha beneficiado bastante o incluso se ha perjudicado bastante por el orden unipolar anterior. Aunque bueno, no sé si está vigente todavía o no, esto es otro debate. Ambas regiones también apuestan por las instituciones internacionales y de su valor, como la ONU, por ejemplo, es algo que ambos bloques más o menos unánimemente defienden, obviamente siempre con diferencias según el ciclo político en algunos países, pero no hay grandes rupturas en este discurso, o por lo menos hay más continuidades que rupturas. Y también son regiones que convergen en la idea de crear puentes, de crear acuerdos, de entenderse, de dialogar, y no de la simetría y los juegos de suma cero. Esto me parece súper importante. Pero bueno, a la vez que convergen muchas cosas relacionadas a la geopolítica, también tienen ciertas divergencias. Por ejemplo, ambos bloques están bastante distanciados geográficamente, por lo que es normal que tengan intereses geoestratégicos distintos. Caso de Europa, por ejemplo, siempre está atento tanto del este como del este, eh, más aún ahora con el tema de las guerras en Ucrania, en Gaza y en algunos otros lugares que quién sabe dónde van a emerger. Pero siempre mira para el este un poco más que para el oeste, o por lo menos para el suroeste y el sur.
también determinado bastante por Estados Unidos. Bueno, también los- las regiones ven la relación de Estados Unidos de manera distinta. Eh, el caso de Latinoamérica, con más escepticismo y con mucha razón, sobre todo por bueno, toda la historia que ya conocemos. Y en el caso de Europa también se lo sigue viendo como el gran hermano, de alguna manera, en términos positivos, ¿no? En eso que vino a salvar Europa de la catástrofe y la guerra y ayuda a reconstruir y cosas así. Así que, a pesar de Trump, la Unión Europea todavía le está apostando tener un discurso crítico, por lo menos sustancialmente crítico, hacia Estados Unidos. Otra cosa que cambia bastante también es los posicionamientos geopolíticos internacionales. Por ejemplo, la actitud hacia China, hacia India, hacia África. También se ven con bastantes diferencias. Latinoamérica tiende a ver a China de manera más positiva, más pragmática, también a otros países de África o India, quizás por una relación no tan cercana como la que puede tener Europa, por temas geográficos también, pero sí se lo, ve a estos países como algo más económico, o geoeconómico en este caso, y no tanto a nivel geoestratégico. A diferencia de Europa, que sí presta bastante atención a Rusia, a China, a África, al Medio Oriente, en términos de geoestrategia, en términos de seguridad, en términos de economía, en términos militares. Naturalmente, por la posesión geográfica. También son regiones que tienen problemas distintos, tienen desafíos distintos y también tienen oportunidades distintas. Latinoamérica, por un lado, todavía está muy enfocada a lo que es el desarrollo económico, de alguna manera, gran parte de la población que todavía no tiene estándares relativos aceptables, todavía existe el hambre, la falta de techo y otros problemas fundamentales de la humanidad que en Europa quizás no están o no están tanto. También está muy enfocado en lo que es la seguridad interna, con el narcotráfico, con la delincuencia y este tipo de problemas propios de regiones grandes con estados débiles que no pueden controlar efectivamente el monopolio de la fuerza en su territorio, ¿no? A diferencia de Europa, que esto no es un mayor problema, aunque sí crecientemente se está volviendo o empeorando, en tanto en términos socioeconómicos, que las condiciones de vida se están empeorando, como también en términos de seguridad interna de alguna manera, donde cuestiones como la criminalidad están eh, surgiendo con más peso. Bueno, mi impresión es que las convergencias aquí son más importantes que las divergencias, porque son, me parece, convergencias, sobre todo en el plano ideológico, se podría decir, pero también de intereses estratégicos. Y quizás las divergencias están más asociadas a lo que es la cercanía geográfica que tienen o la configuración geográfica de cada continente. Así que bueno, dado estas convergencias y divergencias, mi reflexión, mi pregunta también es, ¿qué podemos esperar en el futuro de estas regiones? O de estos bloques también, se podría decir, como por ejemplo en relación a lo que es el Mercosur y la Unión Europea, o la Unión Europea con México, cuestiones por el estilo. ¿Están destinadas estas regiones a una convergencia, digamos, mayor? Quizás puede ser, quizás no. Por lo menos, mi perspectiva es que me va a parecer un poco más que sí que no. Y por ciertas razones que son las siguientes. Uno es que, bueno, últimamente, y sobre todo con este nuevo panorama geopolítico, geoeconómico que está emergiendo, o que ya emergió de alguna manera, algunos dicen que esta multipolaridad ya es un hecho reversible, y otros que es algo que está todavía en proceso. Pero bueno, eventualmente es algo que forzó o dinamizó también muchas cosas y áreas en el tema comerciales, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, los acuerdos con México y la Unión Europea, diversos foros
de interconexión distinta entre la CELAC y algunos otros foros paralelos. Y mi pregunta es, si esta cuestión comercial se consolida como algo efectivo, ¿puede abrir más puertas a otras cosas? Por ejemplo, tener acuerdos comerciales, no solo comerciales, pero también de inversiones y otros aspectos en la economía, es muy probable que incentive cuestiones, por ejemplo, asociadas a la seguridad, en el sentido de que si yo no tengo más o no tengo tantas restricciones al momento de exportar e importar armas, o también de crear de productos armamentísticos en un lado y en otro, como puede ser un derivado de la cadena automotriz. ¿Va a llevar esta interconexión comercial a interconexión en otros ámbitos, como puede ser la defensa, la seguridad interna? A nivel de países, en términos históricos, esta afirmación es cierta en el sentido de que las regiones y estados que se asociaron y empezaron a comerciar y últimamente se transformaron en estados-nación conjuntos, ¿no? El caso de los países europeos es claro, que estaba dividido en muchos países distintos o principados distintos, y después con el comercio y otras cuestiones se fueron haciendo uniones políticas. ¿Va a suceder esto a nivel también global o con estas grandes distancias? Bueno, está por verse, pero por lo menos me parece que una dinámica en ese sentido tiene bastante sentido. Eh, También las capacidades emergentes de las regiones están cambiando. Por ejemplo, las capacidades de producción tecnológica y armamentística de Europa puede ser que avancen bastante. Y eso también, a su vez, va a incentivar a Europa a exportar más armamento, pero también temas de políticas internacionales como tiene que ver la inteligencia, que es súper importante. Y si se consolida un ejército europeo, es probable que coopere de manera más dinámica con otras regiones. Lo mismo Latinoamérica, en el sentido de si logra industrializarse en un nivel, digamos, suficiente, es probable que también pueda exportar distintas cosas, pueda exportar tecnología, pueda exportar conocimiento, que a la vez genera interconexión y que como paraguas de todos estos acuerdos, intentos de acuerdo que se están haciendo, puede ser que las regiones puedan llegar a compartir más. Que de base ya tiene bastantes cosas, no solo esto comercial, sino comparten muchas cosas. Por ejemplo, el lenguaje en muchos casos, la religión es una cosa que también se comparte en Europa con Latinoamérica bastante. Los flujos migratorios entre ambas regiones es bastante alto en el sentido de que tanto en el pasado, población europea vino hacia Latinoamérica en grandes oleadas, pero ahora estamos viendo lo contrario. Grandes masas de población latinoamericana van para Europa. Y eso genera, y está generando y generó culturas híbridas de alguna manera que pueden converger quizás más fácil en el futuro. A diferencia de que, por ejemplo, Europa jamás va a converger con China o con el Medio Oriente o con algunas otras regiones que no tienen esta afinidad ni comercial ni tampoco cultural. Así que bueno, es algo que vamos a ver, me parece que en mi perspectiva en los próximos quizás 20 años, hacia dónde va esta relación. Personalmente espero que vaya para mejor y que también sea un ejemplo eh, para la humanidad también, en un momento donde todo es guerra, todo es aislacionismo, todo es conflicto, todo es crisis económicas. Quizás esta, no digo alianza, pero sí relación positiva entre ambas regiones puede ser eh, un ejemplo de esperanza, no sé si la palabra esperanza es muy cargada, pero por lo menos de luz o de oportunidad para que otras regiones puedan hacer lo mismo y también ampliar lo que es esta posible cooperación estratégica hacia otras regiones, que es algo que me parece que falta muchísimo en el mundo de hoy. Y bueno, esperemos que el futuro sea mejor y bueno, para eso estamos acá, intentando
pensar y repensar estos conceptos y también intentar construir el futuro no solo en el plano, digamos, del pensamiento, pero sino en el plano político. Así que bueno, quedo por acá. Les agradezco a todos por la atención. Bueno, Diego, muchísimas gracias. La verdad, siempre es súper interesante, bueno, escucharte a vos sobre estos temas y la verdad que más que interesante, bueno, también un poco llamativo y creo que es algo que nos tiene que convocar a todos, ya seamos de Europa, de Latinoamérica, porque la verdad es que, bueno, como dijiste vos, el mundo al estar tan cambiante es como que es algo que siempre se necesita, ¿no? También, bueno, un poco para empezar a comentar, obviamente, vamos a hacer un poco una serie de preguntas y de comentarios para todos aquellos que quieran comentar, participar, pueden levantar la mano y vamos abriendo el micrófono, o si no, por chat, para todos los que quieran. Yo quería empezar, Diego, un poco comentando esto, ¿no? De la cooperación y la relación cooperativa, ¿no? Que puede haber entre los dos bloques. A veces por ahí parece un poco idealista dependiendo de las áreas, ¿no? Porque por ahí en lo comercial se puede llegar a una mayor relación, porque los europeos y el Mercosur pueden llegar a más consenso dentro de lo económico, pero dentro de la defensa por ahí es más ambicioso, ¿no? Entonces se puede dar un poco esa dinámica, ¿no? De que hay como un tira y afloja por las dos partes, ¿no? De que, bueno, en lo comercial sí, pero la defensa no, o bueno, más en lo cultural u otros ámbitos sí, pero no tanto en otras cosas. Entonces, es un poco como que en este momento por ahí se está viendo eso. Distinto sería, bueno, obviamente, si Estados Unidos se pone más aislacionista, si China asciende más en poder, o sea, si la Unión Europea ya se empieza a quedar sin alternativas, se podría ver por ahí un mayor grado de apertura de ellos hacia el Mercosur también y viceversa. Pero también se ve un poco de eso, ¿no? De esta cooperación dependiendo del tema. Sí, total. A ver, en general, yo por lo menos como veo el tema de la integración internacional, es bastante paralela a lo que son la formación de los estados o de las confederaciones, en el sentido que generalmente siguen ciertas etapas de integración, ¿no? Es decir, es muy difícil que un bloque eh, se pueda poner de acuerdo en temas de defensa antes que los comerciales, ¿no? Generalmente son cosas que son paralelas, pero hay una secuencia, digamos. Y se puede decir que el primer paso para una formación de un Estado es que un área comercie entre ellos, por ejemplo. También algunas cosas ayudan, como tener un lenguaje común o por lo menos un lenguaje no tan distinto, ¿viste? Que después se va estandarizando, por ejemplo. Eso generalmente después genera ciertos lazos de confianza mutua entre las personas y entre las organizaciones de estas regiones distintas, que después van creando una cultura común de alguna manera, ¿no? Y que eso también dinamiza bastante el comercio porque no hay esa desconfianza, digamos, de lo que puede tener una cultura y otra. Por eso las culturas cooperan mucho mejor en términos comerciales que las que no. Y eso después generalmente puede abrir elementos en lo que es la cooperación en temas de seguridad y defensa, en el caso de la política exterior. Así que bueno, yo siempre tengo en la cabeza que hay ciertas secuencias y en el caso de que estamos hablando entre Latinoamérica y Europa, recién estamos en esta primera etapa, ni siquiera empezándola o apenas empezando. Así que bueno, es súper difícil decir qué va a suceder, pero bueno, por lo menos se está haciendo algo y eso es algo positivo, me parece. Sí, sí, total. Es ya un primer indicio, viste, que siempre es necesario, ¿no? O sea. Distinto sería, bueno, si no hubiese ese tal primer paso, o si, por ejemplo, en este mundo, en este nuevo bipolarismo, por así decirlo, entre China y Estados Unidos, distinto sería si China o Estados Unidos le pide a la Unión Europea o al Mercosur en aflojar esta cooperación que están teniendo los dos. Distinto sería si fuera peor y, o sea, más complicado sería si ocurriera en estos casos, pero sí, tal cual. No, no, ni que hablar. Aparte, digamos, de la voluntad de los bloques, también hay variables contextuales,
environment, ya no me acuerdo cómo se dice en español, que pueden cambiar de alguna manera u otra y pueden dinamizar o bueno, también restringir lo que es la cooperación. ¿No? Pero bueno, eso es un poco lo que tiene que ver el contexto histórico. Por lo menos la era de los grandes imperios, me parece, no va a emerger de vuelta y si va a haber integración, va a ser, digamos, por conexión, no por imposición. Yo tengo una pregunta, si puede ser, ya de lo que vienen mencionando un poco de la cuestión de defensa, ya que me intrigó un poco. Porque no es algo que la verdad que he visto demasiado yo, pero ¿qué podría ser que usted decía que, que por el momento la cuestión de defensa se quería muy terciaria o secundaria, como más para adelante tal vez? Sí, por eso la cuestión comercial. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de la cuestión de lo que es, yo preguntaba, la cuestión del narcotráfico que ocurre en Europa? Digo eso en relación a lo que es Latinoamérica, porque bueno, no es por ser despectivo, pero gran parte de lo que es el narcotráfico en el mundo pasa, bueno, por lugares como Perú, Ecuador, Colombia ni hablar, por supuesto, y bueno, claramente México también. Y la cuestión es, por ejemplo, que, y muchas de las, yo he visto que de los grupos que narcotrafican tanto droga como, bueno, también tráfico de personas, están conectadas con, por ejemplo, grupos en, por ejemplo, los Balcanes también, tanto con miembros que están dentro como no de la Unión Europea, en Italia, por supuesto, y demás. O sea, mi pregunta esencial es si podría, por ejemplo, la cuestión de la seguridad también dar un factor el cual puede impulsar un acuerdo más cercano entre Mercosur y la Unión Europea. Específicamente el Mercosur, porque de vuelta, reitero, gran parte de lo que es el tráfico pasa por Ecuador, por supuesto, y bueno, si bien Ecuador no es miembro, sí está muy cercanamente asociado. Y si bien es principalmente lo comercial, eso también, digamos, esa inseguridad ante lo que es el contrabando, el narcotráfico, pregunto si podría llevar tal vez a un mayor acercamiento, ese tipo de cuestión, digamos, el narcotráfico, el tráfico de personas, todo lo que ocurre que pues, lamentablemente mucho pasa en Latinoamérica y se extiende también a Europa por las conexiones que hay entre estos grupos. Esa es mi pregunta. Sí, a ver, en principio sí, o por lo menos debería, eh, pero bueno, no es algo que sucede o está sucediendo demasiado, en el sentido de que yo creo que también desde acá de Europa el tema del narcotráfico se sigue viendo bastante lejos, más allá de obviamente las interconexiones claras que hay con, por ejemplo, Albania, es una cuestión, Galicia es otro puerto importante, Holanda, no sé, yo recuerdo en Uruguay incluso que dos por tres salía un barco uruguayo parado en Holanda con tantos kilos de cocaína. Pero lamentablemente es algo que por ahora no ha pasado o no ha generado grandes foros digamos, cooperación en este sentido, pero sin duda debería. Me parece también que la cooperación en temas de defensa o incluso en narcotráfico es bastante sensible, sobre todo por el tema de Estados Unidos, ¿viste? Que ya meterse en lo que es la seguridad nacional de los países latinoamericanos puede ser algo súper complejo, porque ahí Washington está bastante metido, sobre todo en lo que es Centroamérica, también Colombia, hasta cierto sentido. Así que bueno, y también por otro lado, Europa no tiene tantas capacidades para poder ayudar a combatir este tipo de delitos, en el sentido de que A, carece de un sistema de inteligencia desarrollado, que casi no existe, incluso a niveles nacionales. Tampoco lo que es la inteligencia británica, la francesa en menor medida, la alemana, pero son muy débiles, ¿no? Que tampoco tienen la capacidad ni de inteligencia ni tampoco armamentística como para dar un soporte muy grande. Quizás en el futuro, con este nuevo, digamos, programas, no me gusta la palabra rearmament, pero bueno, de remilitarización o cosas así, se van a generar más capacidades en ese sentido. También es verdad que el tema de narcotráfico en Europa es un poco nuevo, es algo que está llegando recién, que los problemas se están viendo y que hace 10 años casi ni se hablaba. Así que bueno, es muy probable que me parece en el futuro cercano eso seguro va a ser un punto de contacto importante entre las dos regiones. Muchas gracias. No, por favor. Y Diego, yo también tenía una pregunta sobre las diferencias, digamos, entre las diferencias que tú dijiste los problemas, pero ¿no crees que hoy en día los problemas que tengo en ambas regiones son más o menos lo mismo o más cercanos? A ver, algunos sí y otros no, y depende de qué problemas y qué jerarquía se le da a los problemas.
porque obviamente hay problemas compartidos que son muy importantes. El cambio climático, por ejemplo. Nosotros en Uruguay hace 3 años tuvimos la primera epidemia de dengue de nuestra historia, ¿viste? Por el aumento de las temperaturas. Hay problemas que están en los dos países, por ejemplo, el tema del narcotráfico, como decía Horacio, que está ahí. Pero, sin embargo, lo que yo veo es que, por lo menos, lo que es la jerarquía de los problemas que se le da políticamente, que no quiere decir que los problemas sean compartidos, pero sí la jerarquía que se le da a los problemas es distinta. Por ejemplo, acá en Europa no veo todo el tiempo que la gente no pueda comer, ¿viste? Que en Latinoamérica es algo normal, ¿viste? O el tema de la hiperinseguridad que hay en un lado y en el otro, que obviamente es algo que está empeorando en Europa, pero no tiene esta, digamos, este impacto en agenda como pueden tener. Así que sí, hay problemas compartidos sin duda, pero me parece que los problemas circunstanciales no. Por ejemplo, otro problema, otra cuestión que está súper en agenda hoy en día, que es el tema de la guerra en Europa, eso en Latinoamérica no existe, ¿viste? Es algo que se ve de lejos, que pasa en Ucrania, es problema de ustedes, a nosotros no nos incumbe. Así que vos sí, te diría que sí, que hay problemas compartidos, pero también, sobre todo, los problemas de agenda tienden a ser bastante asimétricos todavía, no sé hasta cuándo. Sí, claro, dices a nivel interno o geográfico. Claro, gracias. Entonces, sí. Bueno, me parece una más preguntas, Martín. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, bueno, podemos pasar a lo siguiente, a la presentación de Ludovica. Eh, bueno, primeramente, antes de Ludovica de que empiece formalmente con su disertación, si bien, bueno, ya hicimos una breve presentación, conviene para los que llegaron un poco más tarde o recién hacer una presentación nuevamente de Ludovica. Bueno, y Ludovica nos va a estar hablando del Global Gateway, la Unión Europea y América Latina hacia una asociación estratégica integral. Bueno, Ludovica es graduada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Luis Guido Carli de Roma, con un máster en Gestión y Política Global por la misma casa de estudios y un máster en Estudios Diplomáticos por el COI. También es analista de investigación de políticas y asuntos europeos en el Center for Multilateral Strategy and Diplomacy en Bruselas y que ha trabajado como consultora en proyectos internacionales en las Naciones Unidas y en empresas de consultoría, contribuyendo en iniciativas de cooperación internacional y desarrollo sostenible. Bueno, ella brevemente está en una presentación, Ludovica. Bueno, primero que nada, gracias por estar hoy con nosotros esta tarde-noche, porque bueno, allá en Europa ya de noche, acá en Argentina, Uruguay es recién las 2 de la tarde. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Así que el Zoom es tuyo. Adelante. Sí, gracias, gracias a ustedes y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy. Y ante todo, pido disculpas de antemano por mi español porque no es mi lengua nativa. Y antes de empezar, quería también decirles que si tienes algunas preguntas, no dudes en interrumpirme en cualquier momento. De todos modos, hoy quiero hablarles de Global Gateway, que es una de las iniciativas más ambiciosas de la Unión Europea y en particular de su, digamos, dimensión hacia América Latina y el Caribe, porque dentro de Global Gateway hay diferentes regiones como África, el Mediterráneo y entre ellas hay también América Latina y el Caribe. Y Global Gateway es en general un proyecto integral de la Unión Europea que quiere combinar la sostenibilidad, la innovación, la cohesión social y también los valores compartidos, porque la Europa solo hace acuerdos y lazos con países que comparten sus valores, digamos. Y el amplio enlace de esta iniciativa se refleja de manera muy clara en las iniciativas dirigidas por la Unión Europea hacia América Latina, que es una región con la que Europa busca estrechar los lazos y construir una alianza sólida que aporte beneficios a ambas partes, sobre todo en un escenario geopolítico global como el actual. Y
Por lo tanto, esto es crucial en este nuevo escenario en el que las alianzas y los equilibrios han cambiado y donde una cooperación basada en valores compartidos adquiere una importancia estratégica para el futuro de ambas regiones. Y de hecho, en un mundo como el de hoy, marcado por crisis climáticas, tensiones geopolíticas y cambios tecnológicos, ninguna región puede avanzar sola, y esta es la idea de Global Gateway. Por lo tanto, Europa y América Latina pueden caminar juntas como socios estratégicos para dar respuestas efectivas y concretas a los grandes retos del siglo XXI. Y para alcanzar este objetivo, la UE ha comprometido 45.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para proyectos de transición digital y verde, cooperación política y también la seguridad, la movilidad académica, cultural, pero también el comercio y la inclusión social. Y el objetivo europeo no es solo cuantitativo, digamos, porque la UE busca transformar las realidades y mejorar la calidad de la vida y también garantizar que los beneficios lleguen a toda la sociedad. Y por lo tanto, nuestra cooperación se articula en 5 ejes estratégicos que incluyen, en primer lugar, la transición verde y digital, que es, digamos, el centro de nuestra cooperación birregional. Además, hay la alianza políticas y de seguridad. El tercer lugar hay el componente que solemos llamar people to people. Y además hay el comercio, las inversiones y los derechos humanos y por último las recientes iniciativas sociales. Y a lo largo de esta exposición veremos cómo cada uno de estos elementos se complementa con los demás, reflejando un enfoque integral que combina diferentes recursos, cooperación técnica, sector privado y también los valores compartidos, por supuesto. El primer gran eje de nuestra asociación es la transición verde y digital. No son dos procesos separados y distintos porque deben avanzar juntos si queremos un futuro sostenible, justo e inclusivo. Y esta es la idea principal de Global Gateway y es la razón por la cual voy a hablar de las dos juntas. Y la transición verde en concreto significa reducir las emisiones, adaptarnos a los cambios climáticos y también proteger la biodiversidad de la región, que es un patrimonio que beneficia a toda la humanidad. Y América Latina y el Caribe es una región que ha mostrado un firme compromiso al Acuerdo de París, tanto como Europa, y además con el marco global de biodiversidad de Kunming en Montreal. Y Europa, por otro lado, acompaña este esfuerzo con una cooperación técnica y también recursos financieros y proyectos que generan resultados tangibles en la vida de las personas. Y no estamos hablando solo de declaraciones, sino de programas concretos. De hecho, Europa lanzó un programa que es Europa Clima Plus, que apoya a los gobiernos en el diseño de políticas climáticas sostenibles. Al mismo tiempo hay Amazonia Plus, que protege la selva amazónica y respalda a las comunidades que dependen de ella, porque conservar los bosques significa también en la óptica europea garantizar el bienestar de quienes los habitan. Y además hay el All-Invest Verde, donde la UE fomenta cadenas de valor responsables que respetan los derechos laborales y abren también mercados internacionales para las empresas que están comprometidas con la sostenibilidad. Y la cooperación se extiende también al futuro energético, con las energías renovables, el hidrógeno verde, pero también las cadenas de valor en torno al litio y las otras materias primas críticas, que son esenciales para la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía. Y esto impulsaría la descarbonización, fortalecería la competitividad y abriría oportunidades de empleo de calidad, digamos.
Pero la transición, como anticipé, no es solo digital, no es solo energética, sino también digital. Y por eso hemos creado la Alianza Digital UE-LAC, que reúne a los 27 Estados miembros de la Unión Europea y a 22 de América Latina y del Caribe. Y esta alianza busca una digitalización inclusiva y democrática. Por lo tanto, esto significa invertir en conectividad, desplegar cables submarinos y redes 5G para llegar a las zonas más remotas, pero también formar la juventud en competencias digitales para que los jóvenes sean protagonistas de la nueva economía del conocimiento. Y también asegurar que esta transformación digital se construya sobre valores como la protección de datos, la transparencia y la inclusión social. Y todo este esfuerzo se articula en la agenda de inversiones de Global Gateway, que fue lanzada durante la cumbre UE-CELAC de 2023 en Bruselas. Y esta agenda va a movilizar 45.000 millones de euros hasta 2027, con más de 130 proyectos que ya identificados en sectores claves como, por ejemplo, la energía, la digitalización, la agricultura, el transporte, la salud y la educación. Y lo esencial no son las cifras solas, sino el impacto. Porque quieren promover la igualdad de género, generar empleos dignos e incluir a comunidades indígenas y rurales en los beneficios de desarrollo. Es decir, que todos y toda la sociedad beneficie de este desarrollo duradero. Y un concepto clave aquí es Team Europe, porque por parte de la Unión Europea no se trata solo del involucramiento de la Comisión Europea, sino también de los Estados miembros, del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, y de la participación de agencias de desarrollo y del sector privado. Y todo eso suman esfuerzos multiplicados para cada proyecto. En definitiva, la transición verde y digital es el corazón de nuestra cooperación birregional porque es una manera de unir valores y capacidades para responder juntos a los desafíos del siglo XXI y demostrando que cuando Europa y América Latina trabajan de la mano, los resultados son más sólidos y duraderos. El segundo gran eje de nuestra asociación es la alianza política y de seguridad. Y este vínculo va más allá de la economía o de la cooperación técnica, porque se trata realmente de una relación profundamente política basada en valores compartidos y en una visión común del mundo. Y nuestras regiones son estrechamente alineadas en valores como la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos y han luchado muchos años contra de las dictaduras. Y por lo tanto, nuestros valores son verdaderamente compartidos y juntas nuestras regiones reúnen casi un tercio de los votos en las Naciones Unidas y varios países del G20. Esto significa que cuando actuamos de manera coordinada tenemos una voz real y poderosa para defender los valores en los que creemos, pero también el multilateralismo, la paz, la seguridad internacional y al mismo tiempo para impulsar reformas necesarias, por ejemplo, la arquitectura financiera global que debe ser más inclusiva y eficaz o también la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Y nuestra afinidad además no es solamente casual porque se sustenta en historias de transición democrática, como anticipaba antes, y en sociedades civiles activas y en instituciones que han sabido resistir a la polarización y a los extremismos. Y este capital humano y social es lo que da a nuestra alianza un peso especial en la escena internacional. De hecho, en un mundo marcado por cambios en los equilibrios del poder, la alianza entre la Unión Europea y América Latina puede ofrecer un modelo distinto, basado sobre la cooperación y el respeto mutuo. Y frente a la polarización y a los extremismos globales, podemos mostrar que es posible construir un orden internacional que sea basado verdaderamente en reglas, solidaridad y confianza mutua.
Y por lo tanto, nuestra voz conjunta puede marcar las diferencias en debates cruciales como la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, pero también en la gobernanza de la inteligencia artificial o la lucha contra la desinformación global. Y para dar solidez a esta cooperación, durante la cumbre de 2023 en Bruselas, se acordó institucionalizar nuestro diálogo político, es decir, celebrando cumbres cada 2 años, manteniendo reuniones regulares de ministros de Asuntos Exteriores y creando al mismo tiempo un mecanismo de consulta y coordinación en diferentes ámbitos. En este modo, los compromisos no se quedarían en los titulares, sino que generarán continuidad y resultados concretos. Y este diálogo se fortalece también por parte de la Unión Europea con las subregiones de América Latina y el Caribe, por ejemplo, con Mercosur, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, SICA o la OEA. Con estas asociaciones, la UE impulsa agendas conjuntas en materia de integración, comercio y seguridad. Y al mismo tiempo, con el Caribe, la UE mantiene vínculos con CARICOM y CARIFORUM, que son cada vez más importantes a escala internacional y especialmente en los Caribes, la Unión Europea apoya a los estados insulares frente a los riesgos climáticos, los desastres naturales y la defensa del derecho internacional del mar. Y nuestra cooperación no es solo institucional, porque se traduce también en resiliencia climática, gestión de riesgos, respuestas coordinadas a, por ejemplo, pandemias y la protección de recursos marítimos vitales para el desarrollo de estos países. Y un campo particularmente relevante es la seguridad, porque tanto en Europa como en América Latina, el crimen organizado transnacional, como preguntaba antes Horacio, representa una amenaza común con respecto, por ejemplo, a la trata de personas, el tráfico de drogas, el contrabando de armas o el lavado de dinero. Y estos fenómenos no conocen fronteras y erosionan la seguridad ciudadana y la seguridad institucional y la confianza en la democracia. Por lo tanto, frente a estos desafíos, la Unión Europea y América Latina y el Caribe han decidido unir fuerzas. Son solamente planes que no están completos, digamos, ni llevados a cabo, pero son proyectos para el futuro. Y estos programas, hay también programas financiados por la UE que trabajan directamente con con los países latinoamericanos, como por ejemplo el Pacto, que fortalece a fiscales, a jueces, a la policía en la lucha del crimen organizado, o también con Coppola 3, que acompaña las políticas contra las drogas. Y Eurofront, que es la agencia europea que ayuda en la gestión de fronteras y en la lucha contra la trata de personas y los tráficos de migrantes. Y hay además el Global Illicit Flows Program, que aborda los flujos ilícitos a escala transnacional. Y estos programas son herramientas que representan también, no solo técnicas, porque representan también un compromiso político para compartir informaciones, pero también inteligencia, fortaleciendo capacidades y construyendo confianza entre las instituciones. Y la cooperación en ámbito de política y seguridad no se limita a estos programas, porque también ha sido creada la Comisión Latinoamericana de Seguridad Interior, el CLASI, que reúne a 16 países de la región y ya ha establecido acuerdos de trabajo con las agencias europeas como Europol o Eurojust para el intercambio de informaciones, la coordinación de operaciones y para mejorar en concreto las capacidades conjuntas y las medidas llevadas a cabo por ambas regiones.
Y además la UE apoya firmemente la formalización de Ameripol, la Comunidad de Policías de las Américas, que permitirá planificar operaciones conjuntas y enfrentar mejor a las redes criminales que operan a ambos lados del Atlántico. Y en este ámbito, un capítulo especial merece también la cooperación en materias de drogas, porque en febrero de 2024 a La Paz, la UE y CELAC firmaron una declaración conjunta bajo el marco del mecanismo de cooperación y coordinación sobre drogas. Y allí se definieron los objetivos comunes para los próximos 5 años, es decir, reducir la producción y el tráfico de drogas ilícitas, combatir delitos asociados como el blanqueo de capitales y el tráfico de armas. Atender las consecuencias sociales y sanitarias que se generan de estas actividades en las comunidades. Y el enfoque integral de la Unión Europea y de América Latina en este sentido es la prevención. Por lo tanto, diferentemente de otras iniciativas y acuerdos, digamos, en este ámbito, aquí el enfoque es sobre todo en la prevención más que en la represión. Por lo tanto, América Latina y la Unión Europea quieren focalizarse en la prevención, en buscar alternativas económicas para las comunidades campesinas, hacer programas de reinserción para los jóvenes y política de salud pública que abordan las adicciones en humanidad y eficacia. Y por lo tanto, esa es sería una gran iniciativa si llevada a cabo por nuestras regiones. Otro ámbito importante y en expansión es, por supuesto, la ciberseguridad, porque en un mundo interconectado las amenazas digitales no conocen fronteras y, por lo tanto, la cooperación entre la UE y América Latina busca construir un ciberespacio que sea seguro y resiliente al mismo tiempo, protegiendo a los ciudadanos y a las instituciones frente a ataques informáticos y campañas de desinformación. Y en este sentido, Europa puede aportar su experiencia en la regulación digital, porque Europa ya lanzó el año pasado el AI Act, el reglamento sobre la inteligencia artificial, y al mismo tiempo América Latina puede contribuir con su enfoque en la inclusión y los derechos ciudadanos. Y la idea es, en general, que si que juntas nuestras regiones pueden defender la democracia en la era de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, fortaleciendo la transparencia y los valores. Por fin, todo este esfuerzo se sostiene en un principio fundamental, que es el respeto del Estado de Derecho y la estabilidad institucional. Por eso la Unión Europea nunca concibe una cooperación con países terceros sin estos pilares, y por lo tanto esto es verdaderamente la base de nuestra asociación, digamos, y de un posible acuerdo más amplio. Y la seguridad para ambas regiones no solo se entiende como ausencia de violencia y de guerra, sino también como una posibilidad de que todas las personas vivan en sociedades más justas, seguras, inclusivas y democráticas. Esto Eh, podría, perdón, yo pregunto, ¿esto podría, por ejemplo, lo que estaba usted diciendo recién, verse ejemplificado en la cuestión de Guayana con Venezuela? Porque no es para disentir con lo que dijeron antes Diego y Matías, pero dijeron que en Sudamérica no hay posibilidad de guerra, y eso en gran parte es verdad, sí. Pero la cuestión de Guayana, especialmente en los últimos años, vi que ha estado, bueno, un poquito más tensa de lo usual. Y vi que hubo, no digo super intervención, pero hubo una leve intervención de la Unión Europea en cuanto a la prevención de alguna especie de escalada. Podría, por ejemplo, mi pregunta es si se podría encontrar en esta situación un ejemplo de como posible cooperación entre lo que sería la Sudamérica democrática, por supuesto, y la Unión Europea. Dado a que la sí, Unión Europea reconoció los resultados de la elección del 24, que bueno, muchos sabrán que no fueron legítimos.
Sí, sí, por supuesto. Digamos que con Venezuela la Unión Europea desde años avanza ayudas humanitarias a la población. Y, por ejemplo, desde el 2016, si me acuerdo bien, ha destinado 100 millones de euros para la asistencia en situaciones emergenciales en Venezuela. Y además, después de las elecciones de 2024, entregó otros 50 millones para las necesidades urgentes. Por lo tanto, sí, las ayudas y los fondos son para, por ejemplo, la salud pública, las situaciones emergenciales y para proteger a los más vulnerables, digamos. Y también la UE sancionó los países que no respetan nuestros derechos humanos y los valores fundamentales de la Unión Europea, por ejemplo, Venezuela en este sentido, pero son sanciones miradas, se llaman medidas miradas. Target sanctions en español, en inglés, porque no quieren, como decir, quieren solamente colpir a los responsables y a las autoridades, el gobierno y todo esto, pero sin tratar a los ciudadanos, sin golpear a los ciudadanos y a la población civil. Y también la Unión Europea hizo muchísimo una presión diplomática con Venezuela, tanto porque hay italianos, por ejemplo, o españoles o otras personas europeas en Venezuela, en prisión, pero también para la población venezolana de verdad. Y por lo tanto, la UE hace declaraciones públicas sobre las elecciones, la situación política, pide rendición de cuentas y ha limitado también su reconocimiento institucional en algunos casos y en algunas situaciones, y también sí, sigue acuerdos solo con países que verdaderamente respetan los derechos humanos, y por lo tanto eso es un tema cuando se habla de posibilidad de acuerdo con países de América Latina, que países como Venezuela y otras, digamos, no, y Argentina puede ser, no respeta nuestros valores europeos cuando hay una situación más compleja con los derechos humanos, digamos. Pero eso es, sí, por lo tanto, la UE actuó en la situación de Venezuela de esta manera. Yo lo decía en referencia a lo que había dicho Diego hace poco respecto a las convergencias que hay entre los intereses de la Unión Europea y lo que sería, digamos, Latinoamérica en un sentido general, porque más que nada entendido en comparación de cómo ha intervenido Estados Unidos respecto a ciertas de estas cuestiones que se vienen discutiendo, especialmente el tema de la seguridad, especialmente ahora, dado lo que ocurrió con esta, de que mandó creo que era la flota militar hacia las costas de Venezuela como para hacer, no un bloqueo, pero una especie de forma de intimidación. Mientras que el método, bueno, tradicional respecto a lo que es la crisis en Venezuela, de tanto, he visto yo por lo menos, quiero saber su opinión, por supuesto, de tanto de Sudamérica como de la Unión Europea, ha sido más que nada el diálogo, o mejor dicho, proveer la asistencia al interior para generar un cambio político, pero desde el interior, no de una manera de intervención como la que a veces solía propiciar antes Estados Unidos, especialmente en nuestra historia como continente, de lo que fue la Guerra Fría. Sí, exactamente. Es un método diferente, digamos, porque no vamos a hacer como Estados Unidos, primero porque tenemos miedo de Estados Unidos, por supuesto, y por lo tanto no podemos, pero también porque la metodología es diferente, porque nuestra, digamos, constitución, el Tratado de la Unión Europea no permite de entrar dentro de las cuestiones de los diferentes países, de países terceros, y por lo tanto no podemos ir allá en Venezuela y decir, bien, ahora ponemos fin a esta situación. Por lo tanto, yo creo que es una metodología verdaderamente diferente de lo que hacen Estados Unidos, y ahora sí con la situación de Trump y el bloqueo, no sé cómo llamarlo en las costas venezolanas. Pero es completamente diferente, digamos, y no comparto la idea de lo que hacen Estados Unidos personalmente, y por lo tanto creo que puede ser que sea mejor actuar de manera, no sé, con ayudas económicas a la población, ayudas emergenciales, fondos o
no sé si a través de, por ejemplo, representaciones diplomáticas y algo así. Sí, total. Y yo una cosa que siempre me gusta recordarlo, es que Europa tiene una parte de Europa en Latinoamérica también, ¿no? Muy cerca de Venezuela, de La esta Guayana cosa que se Francesa. llama Guayana Francesa, que tiene una de las bases espaciales más grandes de la Unión Europea. Así que sí, es una región bastante sensible. Y también que hay muchísimos europeos en América Latina. Sí, ni que Sí, hablar, yo ni que hablar. perdón, no era para sacar el tema, no era para salirnos de tema, yo perdón si por un segundo hice eso, yo simplemente lo decía porque ya que digamos es un acercamiento entre ambos bloques, bueno, tal vez esta especie de forma de coincidencia que no es muy común que digamos, o no se veía como 20 años atrás también no se veía tanto así, de resolución pacífica, este tipo de cuestiones, especialmente lo que es la seguridad y digamos la cooperación, tal vez provee como una especie de, digamos, foco interesante para ver cómo pueden hacerse las relaciones entre Mercosur y Unión Europea en particular. Sí, sí, no, claro, gracias, Horacio, por su intervención. No, yo creo que podemos compartir verdaderamente, mm, podemos trabajar juntos en muchos ámbitos, sobre todo ahora que, digamos, el escenario geopolítico cambió de repente y que ni Latinoamérica ni Europa puede contar sobre los Estados Unidos. Y por lo tanto, yo creo que sería algo útil, pero también necesario unir nuestros esfuerzos para lograr, no sé, una situación, un objetivo más durable y concreto, verdaderamente que pueda, sí, beneficiar a los dos. Perfecto. Si no hay otras preguntas, sigo con el tercer pilar de esta posible cooperación, que es un pilar esencial, que es el componente que solemos llamar en Europa people to people, porque la idea es que más allá de las cifras de inversión o de los tratados comerciales, lo que da vida a una relación son verdaderamente las personas. Y por lo tanto, la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe comparte un vínculo social y cultural muy fuerte, tejido a lo largo de los intercambios, las migraciones, las afinidades lingüísticas y creativas, etcétera. Y este capital humano y cultural es en sí mismo una de las mayores riquezas de nuestra cooperación y quizás la razón principal por la que tenemos que cooperar y estrechar nuestros lazos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de migraciones, no hablamos solo de cifras, sino que hablamos de historia, de culturas. Y hay, como estaba diciendo antes, hay comunidades europeas que se establecieron en Latinoamérica y hoy forman parte de la identidad del país, como, de países como Argentina, Uruguay, Brasil o México. Y a la inversa, hay miles de latinoamericanos que viven en Europa y aportaron la música, la gastronomía y las tradiciones. Y esta circulación de personas yo creo que ha creado una riqueza cultural única y un mezclaje que es la base de una posible cooperación y de una familiaridad mutua. Y aquí, para la Unión Europea, la juventud es el mejor ejemplo de Global Gateway en acción, porque los jóvenes que estudian en Europa si vuelven con nuevas ideas o europeos que descubren la cultura latinoamericana y se convierten en puentes culturales. Y estas experiencias personales crean confianza y a su vez la confianza puede ser un activo clave de la cooperación y de la diplomacia biregional.
Y además hay diferentes programas de movilidad académica y científicas que son ejemplos claros de cómo traducir esta cercanía en oportunidades concretas. El más conocido es el programa Erasmus Plus, que ha permitido a miles de estudiantes e investigadores de la región de estudiar en universidades europeas y a muchos europeos de hacer lo mismo en Latinoamérica y el Caribe. Y estas experiencias forman parte de sus vidas individuales, pero también generan redes de amistad, de confianza, de investigación e innovación que pueden también durar durante el tiempo y fortalecer el entendimiento mutuo, que es a la base de nuestras relaciones, que es a la base de una posible asociación, digamos, o alianza entre nuestras regiones. Y además hay iniciativas europeas como el Horizon Europe o las acciones de Marie Curie Institute que apoyan la investigación de excelencia y también fomentan la movilidad científica. Y hay, por ejemplo, investigadores latinoamericanos y europeos que colaboran en proyectos punteros y comparten conocimientos aplicables en sus respectivos países y comparten el know-how, las informaciones, digamos. Y al mismo tiempo hay plataformas como Euraccess que quiere conectar a comunidades científicas y abrir espacios de cooperación más allá de las fronteras. Y todo esto responde, digamos, a la hoja de ruta biregional que tenemos en la ciencia, la tecnología y la innovación, porque la idea es que el conocimiento compartido es la base para un desarrollo sostenible y equitativo. Sin embargo, nuestra cooperación no se va a limitar solo al ámbito académico, porque la cultura también es un motor de acercamiento y en este sentido hay iniciativas como EULAT for Culture, que destacan la diversidad de expresiones culturales, patrimonio e industrias creativas. Y otro ejemplo es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde en 2023 la UE fue invitada como invitada de honor y llevó más de 70 autores europeos y promovió un programa cultural multidisciplinario. Y este intercambio de cultura es a la base de todo esto. Además, la música, el cine, el teatro, las artes funcionan como un lenguaje común, son una forma de diplomacia entre las sociedades. Y aquí otra vez la juventud ocupa un lugar central y esta es la razón por la cual el Plan de Acción Europeo para la Juventud en la acción exterior busca empoderar a las nuevas generaciones en América Latina y el Caribe, promoviendo, por ejemplo, la participación en el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz. Y estos son programas de movilidad, intercambios artísticos y redes de jóvenes que permiten construir puentes entre culturas y trabajar juntos. Además, el deporte es otra herramienta de conexión porque desde proyectos de inclusión en barrios vulnerables hasta, por ejemplo, intercambios deportivos universitarios, el deporte puede enseñar el trabajo de equipo, la resiliencia, el respeto. Y otro elemento importante en este, digamos, ámbito de la iniciativa Global Gateway es la sociedad civil y la diplomacia parlamentaria. Porque, por ejemplo, está la Asamblea Parlamentaria Eurolat y la organización se llama, yo creo, Fundación EU-LAC, que quieren facilitar el diálogo entre la ciudadanía y las autoridades. Es decir, fortalecer los lazos sociales que sostienen la dimensión política y económica de la asociación y por lo tanto incluir también el involucramiento de la sociedad civil y de todos para que las decisiones tomadas a nivel gubernamental por parte de las autoridades sean más legítimas, justas e inclusivas.
Y este componente people to people es, sin ir más lejos, da un rostro humano a la relación entre la Europa y América Latina y el Caribe, porque más allá de las infraestructuras, la transición verde o digital, lo que más importa son las sociedades, las personas, que las sociedades se entiendan mejor, que se reconozcan en sus diversidades y que compartan valores comunes como la solidaridad, los derechos humanos, la igualdad y la diversidad cultural. Porque esto asegura verdaderamente que la relación no sea solo estratégica en el papel, sino profundamente humana en lo concreto. La cuarta dimensión económica de nuestra relación es, por supuesto, el comercio, que es también una de las más sólidas y prometedoras del mundo. Y como decía Diego antes, todo empieza por las relaciones económicas y comerciales, siempre. La UE, de hecho, es el tercer socio comercial de Latinoamérica y al mismo tiempo su primer inversor. Con un volumen que supera los 740 mil millones de euros que están concentrados en sectores estratégicos que incluyen, además de las renovables y la digitalización, también la agricultura y las telecomunicaciones. Y este vínculo se apoya también en una red de acuerdos de asociación y de comercio ya concluidos por la UE que conecten la UE a la mayoría de los países latinoamericanos. Entre ellos hay que destacar el acuerdo con el Mercosur, que quiere crear una de las mayores áreas de libre comercio del planeta e incorporar también compromisos claros en materia medioambiental, social y laboral al mismo tiempo, además de incluir la exigencia de cumplir con el Acuerdo de París. Y además lo que distingue a nuestra asociación, digamos, es que el crecimiento económico nunca se concibe separado de la sostenibilidad y de los derechos humanos. De hecho, los acuerdos biregionales incluyen cláusulas medioambientales y al mismo tiempo la UE apoya la igualdad de género, la inclusión de pueblos indígenas, la protección de defensores de derechos humanos y también de periodistas, y también despliega millones de observaciones electorales que pueden reforzar la transparencia y la confianza institucional. En paralelo, la dimensión humanitaria y el respaldo europeo a procesos de paz en la región muestran que la apuesta europea es integral. Es decir, comercio e inversión sí, pero siempre al servicio de las sociedades, que sean sociedades más justas, inclusivas, democráticas y sostenibles. Y por último, quería hablar de las recientes iniciativas sociales que tienen un enfoque verdaderamente social y entre ellas hay que subrayar que en los últimos años la asociación entre Latinoamérica y Unión Europea ha demostrado que no se limita solo a la transición verde y digital o a los acuerdos comerciales, porque existe también un compromiso más profundo con la dimensión social. Basado en la idea que el desarrollo no puede ser sostenible si no es inclusivo. Y la experiencia nos recuerda, de hecho, que la economía puede seguir creciendo y, sin embargo, dejar atrás a amplios sectores de la población. Y esto puede generar a menudo frustraciones, desigualdades, desconfianza hacia las instituciones, hacia la democracia, etc. Y por eso el componente social dentro de la iniciativa de Global Gateway no es un complemento, sino un eje central. Sobre todo considerando que en muchos países de Latinoamérica hay problemas de desigualdad muy grande, como en todo el continente americano en general, y por lo tanto Europa hace un enfoque en este ámbito.
Y esta cooperación social, por lo tanto, se quiere colocar al mismo nivel que la inversión en infraestructuras o en la transición energética, porque sin cohesión social ninguna transformación será verdaderamente duradera. Y un ejemplo claro de este programa es la iniciativa Inclusive Society, que fue lanzado en mayo de 2025 por la Unión Europea con una inversión inicial de 60 millones de euros. Y su enfoque es verdaderamente integral, descrito como un enfoque a 360 grados, porque no se trata solo de financiar proyectos puntuales, sino de generar transformaciones que verdaderamente atraviesen todos los distintos sectores y grupos sociales. Por ejemplo, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades rurales y otros sectores vulnerables deberían ser los verdaderos beneficiarios del programa. Y este programa busca al mismo tiempo empoderar a las personas vulnerables, pero también garantizar acceso a servicios esenciales, promover instituciones públicas inclusivas y acompañar las transiciones verdes y digitales con tal que sean socialmente responsables. Y por lo tanto, el mensaje que quiere enviar la Unión Europea es que sin cohesión social no hay transformación verde ni digital posible. Y a esta apuesta se suma también la alianza estratégica entre el Banco Europeo de Inversiones, el EIB, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, firmada en junio de 2025. Y este no es solo un memorándum de intenciones, sino un marco estructurado para que se multipliquen los recursos y para dirigirlos en sectores que promuevan un crecimiento inclusivo y resiliente. Por ejemplo, energías limpias, transporte sostenible, infraestructura digital, el acceso al financiamiento para los pymes son entre las áreas prioritarias. Y este, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo trabaja la UE con el Team Europe, porque no está solo la Comisión Europea, sino el involucramiento de todas las partes interesadas y ampliando, digamos, la cooperación también con bancos de desarrollo regionales, los Estados miembros y el sector privado. Y otro paso significativo fue el lanzamiento del programa de garantías con la Corporación Financiera Internacional, IFC, en abril de 2025, bajo el marco Better Futures. Y con un monto de 291 millones de euros, se busca movilizar el capital privado hacia sectores estratégicos como podrían ser la energía, la agricultura, la manufactura y también los pymes. Y con esta herramienta, la UE quiere demostrar que su compromiso no se limita solo a la ayuda pública, sino que integra también la participación del sector privado para compartir las expensas. Y analizadas conjuntamente, estas tres iniciativas, es decir, Inclusive Society, el acuerdo EIB-CAF y las garantías con el IFC, responden a la misma lógica, que es que el desarrollo no se mide únicamente en cifras macroeconómicas, sino verdaderamente en vidas transformadas y mejoras sociales. Porque reducir desigualdades, abrir oportunidades para los jóvenes, las mujeres, la población indígena y fortalecer la cohesión social son indispensables para que las inversiones tengan un impacto duradero. Y las cifras pero reflejan este compromiso porque, por ejemplo, Inclusive Societies forma parte de la agenda de inversión Global Gateway, que aspira a movilizar hasta 300.000 millones de euros en el periodo 2021-2027. Mientras que el EIB canaliza alrededor de 100.000 millones en inversiones globales, con un papel cada vez más destacado de América Latina. Y el programa de garantías con el IFC es una palanca clave para escalar estas iniciativas, atrayendo el capital privado hacia los objetivos sociales y climáticos.
Y en definitiva, hablar de Global Gateway no significa únicamente hablar de cables submarinos, cadenas de suministro o digitalización, porque se habla también de personas y de valores. Y esta cooperación quiere verdaderamente construir sociedades más justas e inclusivas, donde la transición verdes y digitales vayan de mano con la justicia social, y la UE está lista para hacerlo con socios internacionales y países terceros como Latinoamérica y el Caribe, que comparten estos valores y estos objetivos, digamos. Y con iniciativas como Inclusive Societies y el acuerdo entre EIB y CAF o las garantías de IFC, la Unión Europea coloca a las comunidades, a la juventud, a las mujeres y a los colectivos más vulnerables en general en el centro de su cooperación. Y lo hace verdaderamente con un enfoque integral que combina política social, cooperación financiera, participación del sector privado y todo al servicio del mismo propósito, que es compartido por regiones como América Latina y el Caribe, que es verdaderamente consolidar una asociación estratégica capaz de proyectarse en el tiempo y enfrentar juntos los desafíos de nuestro siglo. Y permítanme terminar con una general convicción que tiene la UE con respecto a esta iniciativa europea de Global Gateway hacia América Latina, y es que Europa y América Latina no son solo socios, sino que son aliados en la construcción de un futuro distinto, donde la transición verde sea también una transición justa, donde la digitalización sea sinónimo de democracia y donde el comercio y las inversiones vayan de la mano con los derechos humanos. Y este es el espíritu, digamos, que está a la base de nuestra posible asociación y posible, sí, alianza, digamos. No sé si es el término correcto, pero sí, la idea es estrechar lazos basados en estos presupuestos. Y mil gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, Ludovica. La verdad, súper interesante. Yo creo que hay muchas cosas para rescatar de, bueno, todo lo que dijiste. Hay muchas cosas para rescatar en esto de que una cooperación que se necesita cada vez más. Entender con esto del concepto de people to people, esto de que las relaciones, ya sea entre estados, entre bloques, entre organismos internacionales, siempre empiezan por relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, cómo este carácter humano de people to people y del Global Gateway en general, ¿viste? Se mantiene todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de cosas muy interesantes sobre todo esto. Aquellos que quieran hacer preguntas o comentarios de toda la presentación. Lo tengo. Prima di tutto, grazie mille per la presentazione, interessantissima. Il tuo spagnolo anche ottimissimo. Mi pregunta va en relación a esto. En el marco del Global Gateway, ¿qué otras regiones se puede decir de alguna manera que la Unión Europea está, digamos, enfocándose bastante? Y si Latinoamérica se puede considerar la región que en este marco se le presta más atención o no. Porque es una iniciativa que la conocí por arriba nomás, pero está súper interesante. Sería una especie de, como te digo, de nueva ruta de la seda para Europa o algo así. Creo que Gerardo tomaba este tema también. Sí, disculpa, tenía el micrófono. Sí, bastante. Creo que América Latina es de verdad una de las regiones en la que Europa está apuntando más en este momento, porque tenemos también interés, por ejemplo, en África y en el Mediterráneo, en MENA, el área en general, pero la verdad es que con
la vuelta de Trump a la Casa Blanca y también los aranceles, tenemos que ampliar nuestros, digamos, espacios para el comercio, sí, pero también para tener aliados en este contexto actual. Y por lo tanto, el enfoque principal de Global Gateway es en realidad África, Mediterráneo y Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que es bastante una prioridad y lo se ve también con las cifras destinadas para América Latina y el Caribe y también porque tenemos muy interés en el área de América Latina, tanto para digamos, el compromiso en nuestros valores, pero también porque compartimos como dije antes, porque compartimos una historia y una cultura y no se puede decir lo mismo con todos los países. Y también porque ahora yo creo que tenemos intereses compartidos en ámbito exterior y geopolítico, claramente no al interior, pero por ejemplo, con respecto a los Estados Unidos y también con respecto a China, porque ahora la verdad es que desde los aranceles de Trump, también la UE empieza a pensar a China como un potencial socio comercial. Y por lo tanto tenemos, digamos, prioridades distintas, pero que pueden ser compatibles y una necesidad verdadera de estrechar nuestros lazos, yo creo. Ok, ok, buenísimo, grazie. Niente, grazie. Bueno, si nadie más va a comentar nada más, bueno, yo también voy a hacer un comentario. No, primero que Ludovica, gracias por la presentación, que fue todo muy interesante y muchos temas, ¿no? También esto de integración, cooperación. A mí lo que me interesó mucho que dijiste fue el tema de la seguridad para, bueno, un poco lo que preguntó Horacio también, ¿no? Esto de la seguridad con el narcotráfico, los distintos problemas a nivel por ahí más de seguridad y armamentístico que tienen Europa y Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, si vos crees que puede haber como más convenios a futuro para regularizar los principales puertos donde se da, por ejemplo, el tráfico de drogas o bueno, la trata de personas, y con tema migratorio, porque bueno, Europa a veces por la migración eso sufre, entre comillas, un poco eso, y con el narcotráfico se ven algunos puertos, bueno, Diego dijo el de Galicia, también está el de Ámsterdam, el de Hamburgo, acá en Latinoamérica es muy común escuchar así historias de algún barco que es de Argentina a Uruguay y llega o Hamburgo, Ámsterdam, o en su defecto Albania, Serbia, y ahí se expande toda la droga por Europa, ¿no? Pero si se pueden firmar a futuro más convenios entre países y de forma más bilateral, porque quizá, si bien el narcotráfico, la trata de personas es un problema de toda Latinoamérica, quizá en México es más problema que en El Salvador, en Argentina es más problema que en Uruguay. Si vos crees que se pueden firmar más convenios a futuro y más bilaterales. Sí, digo, disculpa, aquí estoy. Sí, digamos que esta es en realidad una propuesta por parte de la Unión Europea en la perspectiva de Global Gateway, todo el tema de la seguridad y de el intercambio de informaciones y de sí, pocas medidas han sido llevadas a cabo, pero en la cumbre que después, en 2023, decidieron hacer más conferencias, convenios para verdaderamente que el intercambio de informaciones fue sobre el tema, por ejemplo, del narcotráfico y también de drogas en general o de inmigración o de tráfico, sí, de personas, sea más interconectado porque es un problema, digamos, transnacional y por lo tanto tenemos que, sí, trabajar juntos
todos los países en realidad, pero en nuestro caso a nivel birregional, para que se encuentren soluciones compartidas y, por ejemplo, en algunas conferencias ya tuvieron lugar, por ejemplo, en la conferencia latinoamericana en Cali en septiembre de 2023 y en eventos como el Global Commission on Drug Policy, donde, por ejemplo, participaron tanto los países latinoamericanos como los países europeos. Y estas tipologías de conferencias son en realidad conferencias internacionales y por lo tanto no a nivel birregional entre nuestras regiones. Pero se puede, por supuesto, pensar de involucrar a nuestros países a nuevas conferencias, tanto a niveles multilaterales, por ejemplo, dentro de la ONU, como la Organización de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado y las drogas, que hace muchísimas conferencias al año, pero también a nivel birregional entre nosotros. Y la Unión Europea yo creo que va a promover y a hipotizar algo de este tipo con los países que hacen parte del Global Gateway, porque el objetivo es verdaderamente tratar de sí, limitar y reducir estos problemas a nivel transnacional y por lo tanto trabajando juntos con los socios y con países terceros y sobre todo con los del programa de Global Gateway. Y por lo tanto yo creo que va a ser un tema del futuro que por supuesto puede y por supuesto pueden lograr conferencias birregionales, digamos, regulares, como las otras que se hacen. Ok, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más que haya quedado? Bueno, sí, creo que sí, no hay más nada. Bueno, ya entonces, siendo casi las 8 de la noche allá en Europa y bueno, casi 3 de la tarde acá en Argentina, bueno, ya creo que estamos casi sí, estamos en condiciones de cerrar esta segunda jornada Unión Europea-Mercosur en el tablero mundial. Así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias a Diego y a Ludovica por presentar hoy. También, bueno, obviamente agradecemos a Gerardo y a Agostina por ser expositores también del día de ayer, a los 4 expositores que tuvimos, y a todos los que participaron también del debate, que hicieron preguntas, que se interesaron por esta iniciativa. Siempre es importante repensar y cuestionar muy seguido estas cosas para seguir teniendo nuevas ideas de cómo se puede fomentar y cómo se puede llegar a un mundo mejor, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. No sé, Diego, si quieres dar unas palabras así para cerrar el evento. No, bueno, en principio agradecerles a todos los que hablaron, los que organizaron, los que participaron. Y bueno, esperemos que también se abran más en el futuro, que sin duda se precisan debates, reflexiones de este tipo, ¿no? En torno a crear conocimiento común, pero también cultura a la vez. Así que bueno, gracias Mati por la, la admin. Y bueno, hasta la próxima, seguiría. Está bien. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en algún próximo evento de esta índole. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.